Las atracciones bajo techo están diseñadas para divertir, lugares donde la gente va a escapar del mundo exterior. Pero a veces las cosas salen muy mal. Veremos 5 historias reales de personas que perdieron la vida de formas muy inquietantes, dentro de parques temáticos, casas embrujadas y salas de escape. No son accidentes comunes, y algunos aún generan más preguntas que respuestas. Era el 14 de junio de 1986 en Alberta, Canadá. Dentro del enorme West Edmonton Mall, el centro comercial más grande del mundo, cientos de personas se reunían en Galaxyland, hogar del parque de diversiones techado más grande. Su principal atracción era el Mindbender, una montaña rusa interior gigante con 3 vueltas. Conocida por su velocidad y seguridad, atraía grandes multitudes. Ese día 4 amigos subieron al Mindbender. Solo uno sobreviviría. Rodney Chico, un soldador de 26 años de Fort McMurray, viajó con su amigo David Sager de 24 para pasar una noche divertida. Terminaron en el último vagón del tren. Delante de ellos iban Tony Mandrusiak de 24 años y su prometida Cindy Sims de 21. Todos estaban de buen ánimo. David había ganado recientemente un concurso en un bar local y aún disfrutaba de la atención. Los 4 bajaron las barras de seguridad y esperaron el inicio del recorrido. Pero lo que debía ser una noche divertida se volvió trágico en minutos. El tren subió una colina, bajó en una curva cerrada y entró al primer rulo. Luego subió de nuevo y aceleró hacia el segundo. En apariencia todo iba bien, pero ya había comenzado un problema grave. 4 tornillos del conjunto de ruedas del cuarto vagón se habían aflojado. Eran esenciales para mantener el carro estable sobre los rieles. Al alcanzar casi 100 kilómetros por hora, las piezas sueltas provocaron un fuerte bamboleo. Justo antes del tercer rulo, el conjunto de ruedas se desprendió por completo. El vagón donde iban Rodney, David, Tony y Cindy quedó inestable. Golpeó contra la vía y las trabas de seguridad no resistieron. Los 4 fueron expulsados. David, Tony y Cindy murieron. Solo Rodney sobrevivió, con heridas gravísimas. Más tarde contó que recordaba el vaivén y que se agarró de una manija antes de caer. Tenía las piernas aplastadas, el hombro y las costillas rotas, y fracturas en la pelvis, los pies y la zona lumbar. Los médicos ni siquiera podían contar todas las fracturas. Temían amputarle las piernas, pero tras varias cirugías y placas de metal, volvió a pararse 6 meses después, esta vez con aparatos ortopédicos. Mientras tanto, el tren seguía su curso. No pudo completar el tercer rulo por los daños. Retrocedió y se estrelló contra una columna de concreto, deteniéndose a mitad del rulo. Algunos pasajeros quedaron colgando boca abajo. 2 adolescentes contaron que sintieron el temblor justo antes de que se detuviera. 19 personas fueron llevadas al hospital. La mayoría no sufrió daños graves, pero ya había 3 muertos. Al día siguiente se clausuró el área. Investigadores de distintos organismos llegaron a examinar los restos. Determinaron que 4 tornillos sueltos causaron el fallo. La atracción, construida por una empresa alemana que ya no existía, tenía varios errores de diseño. El Mindbender permaneció cerrado más de un año. Fue rediseñado con medidas más seguras. Se acortaron los trenes. Se agregó un sistema de ruedas extra, cinturones y mecanismos antirretroceso. Cuando reabrió en 1987, siguió siendo popular durante años. Rodney Chico nunca olvidó lo que pasó. Durante su recuperación se casó con su novia Joan. Aunque volvió a trabajar, el dolor crónico lo obligó a jubilarse antes de tiempo. Hoy vive en Revelstoke, Columbia Británica, y usa marihuana medicinal para aliviar el dolor. Ha vuelto al centro comercial con su familia, pero aún piensa en ese día. El shopping nunca colocó un homenaje público. Rodney pidió un banco cerca del lugar del accidente, pero solo le ofrecieron una placa en una oficina. Para él eso no fue suficiente. En enero de 2023, el Mindbender fue retirado oficialmente. Sus trenes fueron reutilizados en otro parque de diversiones en Indiana. En octubre, la atracción fue desmantelada por completo. Pero Rodney nunca olvidó. Conmemoró el aniversario mandando a hacer buzos que decían Survivor en el brazo. Y cada vez que cuenta su historia, todos dicen lo mismo. Recuerdan dónde estaban ese día. Para Rodney, ese día nunca se fue.
Era el 16 de septiembre de 2017 en Hong Kong. Chung Cheo-kit, un estudiante universitario de 21 años, había sido invitado a Ocean Park por un amigo que trabajaba en una empresa del grupo Swire. Ese día el parque celebraba un evento privado para empleados. Aunque las atracciones de Halloween aún no estaban abiertas al público, los grupos corporativos tenían acceso anticipado. Una de las atracciones principales se llamaba Enterrado Vivo. Era una experiencia de casa embrujada en solitario. Los visitantes se acostaban dentro de una caja con forma de ataúd que también funcionaba como tobogán. Una vez sellados, eran bajados a un laberinto oscuro. El recorrido simulaba ser enterrado y luego escapar de una tumba. Era intenso y diseñado para incomodar, como suele ser en Halloween. Chung y sus amigos, incluida su novia, decidieron entrar de a uno. Él fue el primero. Su novia esperó afuera, creyendo que saldría en unos 10 minutos, como su otro amigo. Pero pasaron 10 minutos, luego 15. Chung no salió. A las 2:06 de la tarde, el personal del parque llamó a emergencias. Habían encontrado a Chung inconsciente dentro de la atracción. Tenía una grave lesión en la cabeza y fue llevado al hospital Rutenji. Poco después fue declarado muerto. Matthias Lee, director ejecutivo de Ocean Park, dijo que Chung fue hallado solo 5 minutos después de entrar al juego. No se sabía aún qué había ocurrido. Se inició una investigación encabezada por la policía y el Departamento de Servicios Eléctricos y Mecánicos. Pronto se reveló más información. Eva Aoyong-Yiwa, directora de eventos del parque, explicó que Chung de algún modo se desvió del camino principal tras salir del tobogán y llegó a una zona restringida solo para personal. Era un área de mantenimiento donde se alojaban partes del sistema del juego. Debía estar vigilada por empleados y cámaras, pero aún así Chung logró ingresar. Dentro de esa zona había parte del mecanismo inferior del ataúd. Los investigadores creen que Chung fue golpeado por el ataúd en movimiento mientras descendía, lo que le causó la grave herida en la cabeza. Testigos vieron sangre y el joven fue hallado inconsciente detrás del tobogán, en un sitio donde ningún visitante debía estar. El tobogán medía 4,5 metros de largo por 2,5 metros de alto. Había pasado una inspección de seguridad independiente solo 2 días antes. No hubo fallas mecánicas, pero no tenía sensores para detectar si alguien estaba debajo, así que la maquinaria siguió funcionando. Joel Brett Taco, el diseñador del tobogán, declaró que los visitantes entraban por un ataúd en el primer piso y deslizaban hacia un laberinto oscuro. El personal vigilaba ambos extremos y había al menos 10 cámaras en toda la atracción. Aún así, nadie vio a Chung entrar a la zona prohibida. El ingeniero estructural Greg Wong-Chakyan criticó el diseño. Dijo que las zonas restringidas debían estar claramente marcadas y cerradas. También señaló que las casas embrujadas deberían tener un solo camino para evitar confusiones, especialmente en ambientes oscuros pensados para desorientar. Los investigadores concluyeron que Chung probablemente tomó un camino equivocado al deslizarse, quizá por la mala iluminación o la distribución poco clara. Nadie sabe cómo nadie lo vio desviarse. La zona restringida no tenía barreras, ni señales de advertencia claras, ni sensores de movimiento. Su novia Hiloki esperaba preocupada. Al ver que no salía, se alarmó. El personal luego lo sacó en camilla, inconsciente y sangrando. Ya era demasiado tarde. Matthias Lee prometió colaborar plenamente con la investigación y mejorar las medidas de seguridad. El director ejecutivo Todd Huland dijo que harían todo lo necesario para evitar que algo así ocurriera otra vez. Aunque la atracción funcionaba desde 2001 sin incidentes, este caso lo cambió todo. Planteó dudas graves sobre la seguridad, la supervisión y los errores de diseño en los parques de diversiones. Lo que debía ser una noche divertida se volvió una pesadilla que dejó a un joven muerto y muchas preguntas sin responder. Era el 22 de abril de 2023 en Ksich, un pueblo del distrito de los Lagos en Inglaterra. Carl Anthony O'Keefe, un padre de 49 años de Lancaster, había llevado a sus hijos a una fiesta de cumpleaños en el Kong Adventure Center. Era un padre dedicado, apasionado por la ciencia, y estaba aplicando para un doctorado en astrofísica. También era un gran defensor de la comunidad neurodivergente. Carl era conocido por su prudencia y experiencia en escalada.
Pero ese día, algo salió muy mal. El Kong Adventure Center cuenta con muros de escalada, circuitos con cuerdas y una cueva de 70 metros de fibra de vidrio, diseñada para ofrecer una experiencia realista en un entorno seguro. Carl entró a la zona de cuevas junto a 4 niños. Mientras se desplazaba por uno de los túneles más estrechos, intentó girar, pero quedó atrapado. Al principio no parecía grave. Las cuevas estaban diseñadas pensando en la seguridad, sobre todo de niños. Pero con el paso del tiempo, quedó claro que Carl no podía moverse. Estaba atrapado en un túnel muy estrecho, y la presión sobre su cuerpo comenzó a aumentar. Cuanto más tiempo pasaba, peor se volvía su estado. El personal del centro actuó de inmediato. Siguieron los protocolos de emergencia y comenzaron a desmontar partes de la estructura para llegar hasta él, pero no lo lograron. Poco después de las 3 de la tarde, llamaron a equipos externos de rescate. Respondieron múltiples agencias, entre ellas Keswick Mountain Rescue, Cumbria Fire and Rescue, Cumbria Ore Mines Rescue Unit, la Ambulancia Aérea del Norte, policía local y paramédicos. Se despejó la zona y comenzaron los trabajos para liberar a Carl. Mientras los rescatistas llegaban, el personal y otros escaladores seguían desmontando la pared. Carl llevaba ya más de 4 horas atrapado en un túnel estrecho, con poco espacio y oxígeno. La presión sobre su cuerpo estaba causando daños internos graves, y su estado empeoraba rápidamente. Tras un largo y difícil rescate, Carl fue finalmente liberado. Estaba vivo, pero en estado crítico. Había sufrido un trauma interno severo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Cumberland Infirmary en Carlisle. Allí ingresó a terapia intensiva. Los médicos intentaron salvarlo, pero el daño era demasiado. Su estado se agravó y sus órganos comenzaron a fallar. Su hermana Olivia Short estuvo a su lado desde el inicio. Luego contó que Carl fue llevado a una habitación privada al empeorar su estado, rodeado de sus seres queridos. Falleció exactamente a las 3 de la tarde del 30 de abril. 8 días después del accidente, fue identificado formalmente y se abrió una investigación sobre su muerte. El forense adjunto Nicholas Shaw explicó que Carl había estado atrapado durante horas en el túnel de fibra de vidrio, lo que provocó una compresión peligrosa en su cuerpo. A pesar de todos los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y recibió cuidados paliativos. Su muerte afectó profundamente a quienes lo conocían. Olivia lo llamó su mejor amigo y hermano menor. Hablaban a diario, jugaban juegos de palabras y conversaban sobre la naturaleza. Dijo que su corazón estaba roto, como el del resto de la familia. Llevaba tatuadas imágenes del Hubble de la NASA en el brazo. También era fotofóbico y solía usar lentes oscuros y gorra. Personal, rescatistas y equipos de emergencia trabajaron bajo enorme presión. Muchos dijeron que fue una de las operaciones más difíciles que enfrentaron. El Consejo de Cumberland inició una investigación sobre lo ocurrido. Un vocero confirmó que estaban revisando el incidente. El Kong Adventure Center declaró que el personal siguió todos los protocolos de emergencia y pidió ayuda tan pronto como comprendieron la gravedad de la situación. La historia de Carl es la de una tragedia inesperada en un lugar pensado para la aventura. Fue amado, respetado y estaba lleno de asombro por el mundo que lo rodeaba. Tenía 49 años. Era el 2 de abril de 2011 en Norwich, Illinois. En Go Bananas, un centro de diversiones familiar cerca de Chicago, las familias disfrutaban una típica noche de sábado con juegos, música y fiestas de cumpleaños. Entre los visitantes estaba la familia Dansby, 2 padres y sus hijos gemelos pequeños, Jason y su hermano. Esa noche los gemelos hicieron fila para subir a una montaña rusa techada llamada Python Pit. No era una atracción de alta velocidad, sino para niños pequeños. La vía tenía solo 2,5 metros de altura. Los carros eran pequeños y estaba detrás de una entrada con cortinas, separada de la zona ruidosa del arcade. La iluminación era tenue, pero no totalmente oscura. Jason y su hermano se sentaron en el primer carro. El paseo debía ser rutinario, pero poco después de empezar, Jason comenzó a mostrarse angustiado. Testigos dijeron que se movía inquieto y gritaba por su mamá. Otros pasajeros pidieron al personal que detuviera la atracción, pero no paró. En la segunda vuelta, Jason de alguna manera se deslizó por debajo de la barra de seguridad. Se puso de pie, se dio vuelta y miró el carro detrás. Los pasajeros cercanos intentaron que se sentara,
Pero antes de que pudieran reaccionar, la montaña rusa entró en la tercera vuelta y Jason cayó. Cayó entre el primer y segundo carro, aterrizando unos metros más abajo entre 3 y 4 pies, en un espacio parcialmente oculto tras una pared, dificultando la visión del personal. La atracción siguió funcionando. La gente comenzó a gritar. La familia Shihadi, que estaba justo detrás de Jason, fue de las que pidió ayuda. Pero ocurrió algo aún peor. En la cuarta vuelta, la montaña rusa pasó sobre el lugar donde Jason había caído. Los Shihadi dijeron que sintieron el impacto cuando los carros lo atropellaron. Aún así, el juego no paró. Continuó una quinta y última vuelta, otra vez pasando sobre Jason. Solo entonces se detuvo. Los pasajeros lloraban, estaban paralizados o llamaban por ayuda. Los padres de Jason corrieron al lugar, pero ya era demasiado tarde. Los servicios de emergencia llegaron poco después y confirmaron que Jason había fallecido por múltiples heridas. Su muerte fue declarada un accidente. Los padres vieron todo lo que pasó. El jefe de policía, James Job, presente en la escena, los describió como destrozados. El parque cerró inmediatamente para una inspección. El Departamento de Trabajo de Illinois ordenó clausurar Python Pit. La atracción fue cercada y luego desmontada. Jason cumplía con la altura mínima requerida, pero la pregunta clave fue cómo logró liberarse de la barra de seguridad. Esto originó varias demandas legales. Marian Grant presentó una querella diciendo que quedó traumatizada tras intentar ayudar. Alegó que la atracción era demasiado rápida, con mala supervisión y sin las medidas de seguridad adecuadas. La familia Shahi también demandó, explicando cómo gritaban para que detuvieran el juego y trataban de ayudar a Jason antes de que cayera. Dijeron que la montaña rusa lo atropelló 2 veces y que seguir funcionando después de la caída puso a todos en riesgo. No era la primera vez que Python Pit presentaba problemas. Sin embargo, no se tomaron medidas serias hasta el caso de Jason. Los inspectores no hallaron fallas mecánicas, pero sancionaron al parque por deficiente registro documental. El dueño y el gerente de Go Bananas enfrentaron cargos por violaciones de seguridad relacionadas con la documentación. La familia de Jason presentó una demanda por muerte injusta, y Python Pit nunca volvió a abrir. Aunque el parque reanudó sus actividades días después, la memoria de esa noche permaneció. Jason fue recordado como un niño alegre y lleno de vida. Su tío abuelo lo describió como alguien con más espíritu y alegría que nadie en el mundo. La tragedia dejó una marca profunda en la comunidad y cambió la vida de todos los que fueron testigos. Era el 19 de junio de 2019 en Lel, Carolina del Norte. Matthew Liu, de 12 años, había celebrado su cumpleaños 2 días antes. Esa noche de miércoles, su familia lo llevó al Altitude Trampoline Park, en el condado de Gaston, para divertirse. Matthew era un niño lleno de energía, conocido por su naturaleza amable y su amor por el tenis. Había entrenado 3 meses con la entrenadora Adrienne Reyes en el Southampton Raid Club. El parque de trampolines tenía más que solo trampolines. Una de las atracciones principales era una pared de escalada llamada Clipping Climb. Usaba un arnés y un sistema de seguridad al que los participantes debían engancharse. Antes de escalar, el personal colocaba el arnés y explicaba cómo conectarse a la línea de seguridad. Según el informe interno del parque, un miembro del personal certificado le colocó el arnés y le explicó cómo engancharse a la línea de seguridad. El equipo funcionaba correctamente y el personal estaba capacitado, pero Matthew nunca se sujetó a la línea. A pesar de las instrucciones, comenzó a escalar sin estar conectado. Momentos después perdió el agarre o el pie y cayó desde una altura de 3 a 4 metros y medio. No había línea que frenara su caída. Golpeó el suelo con mucha fuerza y perdió el conocimiento. El pánico se extendió rápidamente. Una de las primeras llamadas al 911 fue de la madre de Matthew, cuya voz temblaba al decir que su hijo respiraba un poco, pero estaba inconsciente. Los paramédicos llegaron rápido. Matthew seguía con vida, pero en estado crítico. Fue llevado al Caramount Regional Medical Center y luego trasladado en helicóptero al Lavine Children's Hospital en Charlotte por la gravedad de sus heridas. Nunca despertó. Matthew falleció al día siguiente, 20 de junio. La policía local y autoridades de la empresa revisaron las cámaras de seguridad. Confirmaron que no hubo mala intención.
Se dictaminó que fue un accidente. El parque cerró la pared de escalada y permaneció cerrado el resto del día. En la puerta colocaron un cartel que decía: debido a una lesión en el parque y por respeto a la familia, el parque permanecerá cerrado hoy. Courtney Wild, vicepresidenta ejecutiva de operaciones globales, afirmó que se siguieron las normas de seguridad. El arnés fue revisado, el personal estaba certificado y el equipo funcionaba bien. Sin embargo, Matthew no se enganchó a la línea de seguridad. La empresa inició una investigación interna con un experto externo de la Asociación Internacional de Parques de Trampolines. Una semana después, Wild confirmó que fue un trágico error humano. A Matthew le enseñaron a engancharse, pero no lo hizo, y nadie se dio cuenta. Por eso, Altitude Trampoline Park eliminó la pared de escalada en su sede inferior de forma permanente. El caso generó dudas sobre cómo se regulan estos parques. En Carolina del Norte, ninguna agencia supervisa la seguridad en parques de trampolines. Ni el Departamento de Trabajo ni el de Seguros tienen autoridad sobre ellos. Las noticias revelaron que no se requieren inspecciones regulares y que las empresas entrenan a su personal según las pautas del fabricante. Desde el año siguiente, algunas asociaciones del sector hicieron obligatorias inspecciones de terceros, pero para Matthew ya era tarde. Ese año los servicios de emergencia fueron llamados 3 veces al parque por lesiones, pero ninguna fue fatal. La muerte de Matthew fue la primera en cualquiera de sus sedes del país. ¿Fueron claras las instrucciones? ¿Debería otro empleado haber verificado que Matthew se enganchara? Es demasiado esperar que un niño maneje su propia conexión de seguridad. Matthew Liu tenía un futuro brillante, pero en una noche pensada para celebrar, ese futuro desapareció.